Vamos a hablar de gestión de emociones y autocontrol emocional y laboral. Para empezar, vamos a hacer un Mentimeter donde ustedes van a poder colocar sus ideas de qué piensan sobre qué es sentimientos y emociones. Entonces, por favor, si pueden escanear este QR que tiene aquí, que los va a llevar directamente a este sitio web. Ahí pueden ir colocando sus respuestas de qué entienden por emociones y por sentimientos. En el chat también estamos compartiendo el enlace para que ustedes puedan entrar a este Mentimeter, donde pueden ustedes colocar, ¿verdad?, cuáles son sus ideas acerca de qué entienden por emociones y sentimientos. Aquí en la pantalla se van a ir mostrando sus respuestas y vamos a esperar un momento, vamos a dar unos 2 minutos para que ustedes puedan colocar sus respuestas. Muy bien. Ahí podemos ver que están poniendo respuestas a estimulación, nos pueden afectar, lo que sentimos, lo que percibimos, cómo nos sentimos, reacciones y cambios. Muy bien. Vamos a dar unos minutos más para que puedan colocar sus respuestas. La percepción, muy bien. Reacciones por estímulos. Vamos a ver. Vamos a esperar más respuestas. Únicamente son ideas, ¿verdad?, de lo que ustedes tienen por sentimientos y emociones. Recuerden que en el chat tenemos el enlace también para que puedan ustedes entrar a esta plataforma y puedan poner sus respuestas. Estado de ánimo. Okay. Bueno, vamos a dar por terminada esta actividad y vamos a regresar a nuestra presentación. Muy bien. Bueno, como ustedes colocaron en el Mentimeter, son, ¿verdad?, estados, son emociones, son cómo nos sentimos, las reacciones ante algo. Y vamos a iniciar
con emociones, ¿verdad? Son reacciones psicofisiológicas que todos experimentamos hacia situaciones las cuales son desconocidas por todos nosotros, ¿verdad? Nosotros como seres humanos siempre experimentamos todo este tipo de emociones ante alguna situación que se nos presenta, ¿verdad? Y nos involucra con un conjunto de cogniciones, actitudes, creencias sobre todo el mundo, ¿verdad? Todos los seres humanos hemos experimentado emociones. No podemos conocer a una persona que no haya sentido este tipo, ¿verdad?, de situación. Cuando se nos presenta alguna alegría, ¿verdad?, alguna preocupación, alguna situación de miedo. Todos en algún momento y en todas las partes del mundo, no importando la cultura, ¿verdad?, el continente o el país, sienten estas emociones. Durante mucho tiempo las emociones han sido temas, ¿verdad? Por ejemplo, que antes las emociones eran muy reprimidas por las personas porque se nos ha enseñado que nosotros somos seres racionales, ¿verdad? ¿Qué quiere decir que somos seres racionales? Que como somos seres racionales, nos tenemos que enfrentar a la situación que se nos presenta, ¿verdad? Sin experimentar todo el tipo de emoción y todo lo que conlleva la situación, ¿verdad? Desde los primeros meses de vida, nosotros empezamos a sentir las emociones y las emociones se caracterizan en dos tipos. Nos encontramos con las emociones básicas primarias, ¿verdad? O innatas. ¿Qué quiere decir esto? Que son aquellas emociones que presentamos desde el momento, desde que nacemos, ¿verdad? Entre estas incluye el llanto, ¿verdad? La tristeza, la alegría, ¿sí? Que son las primeras que nosotros empezamos a experimentar. Luego tenemos las emociones sociales secundarias o aprendidas. Estas se vienen a presentar de los 2 años y medio a 3 años. ¿Por qué? Porque es donde nosotros ya aprendemos y experimentamos estas nuevas emociones. Por ejemplo, un niño no va a sentir celos, ¿verdad?, cuando acaba de nacer, porque él no entiende este tipo de emoción. ¿Verdad? No siente miedo, ¿verdad?, sino que únicamente en las emociones primarias, él si llora, ¿verdad?, está teniendo la necesidad que quizá tiene hambre o necesita cambiarse el pañal, ¿verdad? Es una necesidad que él tiene y está aprendiendo un poco de las emociones. Pero cuando ya van emociones sociales o secundarias y aprendidas, es las que se les está presentando en casa, con las personas alrededor, ¿verdad? Quizá en la guardería, en el colegio, cuando ya empiezan a ir. Lo importante acá es reconocer que siempre viene la emoción primaria y luego la secundaria. Ahora vamos a hablar un poco sobre las emociones. Ahora tenemos la alegría, ¿verdad? La alegría es diversión y sensación de bienestar. A todos nos gusta estar alegres, nos gusta contagiar, ¿verdad? Siempre se da cuando nos dan una buena noticia, cuando nos dan un ascenso en el trabajo, cuando conseguimos o ganamos un examen, cuando logramos entrar a la universidad. Todo este tipo de situaciones que nos causan a nosotros mucha alegría, ¿verdad? Cuando llega el hijo, ¿verdad? Cuando se entera que la esposa está embarazada, cuando la novia le da algo, ¿verdad? Esa alegría que ustedes quieren compartir hacia los demás. Esa es una de las emociones favoritas. Luego tenemos el enojo, ¿verdad? Esta también es una emoción que todo el mundo hemos experimentado. Es un estado emocional donde nosotros experimentamos intensidad, ¿verdad? El enojo se va dando de forma intensa. Luego tenemos la angustia, ¿verdad? Aquí nos aparece tensión interna, irritabilidad y un cambio de humor, ¿verdad? Porque puede ser que, por ejemplo, yo esté experimentando angustia y de repente me dan una buena noticia, entonces yo me pongo alegre, pero la situación que me tiene en el estado de angustia me vuelve a poner angustiada, entonces yo ya no sé si tengo alegría, tengo enojo o tengo angustia, ¿verdad? Por eso es importante que nosotros aprendamos a identificar nuestras emociones. Luego tenemos el desagrado o también tenemos, ¿verdad? El desagrado viene también haciendo una emoción de asco, donde nosotros no vamos a estar en un lugar o en alguna situación donde no nos sintamos bien, ¿verdad? Porque no nos está gustando lo que estamos viendo, lo que estamos comiendo o lo que estamos oliendo, ¿verdad? Esta es una emoción que principalmente los niños, ¿verdad? Cuando están empezando a experimentar cosas como comidas,
todo este tipo de situaciones les da el desagrado. Los niños son muy expresivos. Luego tenemos el miedo. El miedo es una anticipación a alguna amenaza o alguna situación de peligro que nos da inseguridad. Todos hemos experimentado miedo ante alguna situación, quizá cuando vamos en la calle caminando, cuando vamos en el tráfico, hemos tenido algún tipo de miedo. Luego vamos y vemos la sorpresa, ¿verdad? También es una emoción que nos gusta dependiendo de la sorpresa que sea, si es una sorpresa buena o es una sorpresa, digamos, que nos va a angustiar, nos va a poner enojados o nos va a causar miedo. Siempre, todos hemos experimentado alguna vez la emoción de la sorpresa. Luego viene una emoción que casi a nadie le gusta sentir, la tristeza, la soledad, las ganas de llorar, sentir un vacío, que nos puede provocar esta tristeza sobre alguna situación que nos está viniendo. Últimamente hemos experimentado mucho por la situación que enfrentamos de la pandemia, que se nos va un ser querido, un amigo, un conocido, el vecino, y hemos sentido también este tipo de empatía hacia ellos, ¿verdad? De cómo nosotros experimentamos este tipo de tristeza. Luego tenemos la preocupación. Es una inquietud por las situaciones que se pueden presentar o que pueden surgir. Bueno, vamos a hablar un poquito ahora de sentimiento. Tenemos que tener en cuenta que emoción y sentimiento no es lo mismo. ¿Por qué? Porque la emoción nos surge espontáneamente. Cuando nosotros vemos algo que nos emociona y nos da alegría, ¿verdad? Lo experimentamos, sonreímos y estamos alegres. El sentimiento no, el sentimiento se va prolongando por un tiempo, se va como trabajando más. En el sentimiento es el estado físico del ánimo que se provoca por una emoción hacia una persona, animal, objeto o situación, ¿verdad? Es el estado de sentir y sentirse. Se derivan, como ya les había dicho, de las emociones. Y estas son las reacciones orgánicas instintivas que experimentamos todos los seres humanos. Los sentimientos son más duraderos. También tenemos con estos sentimientos positivos y tenemos sentimientos negativos. Vamos a empezar a hablar con los sentimientos positivos. Con los sentimientos positivos son los que nos generan bienestar y pueden asociar con diversos valores morales, familiares, éticos o sociales. Vamos a empezar con la admiración. Todos hemos sentido admiración por alguien, ¿verdad? Admirar a una persona, valorar cómo es y tenerla cerca de nosotros. Nos sentimos orgullosos por tener a esta persona y por lo que ella ha logrado. Luego tenemos la gratitud. La gratitud es detenerse y darse cuenta de todas las cosas y valorarlas también de lo que tenemos, ¿verdad? En estos tiempos debemos tener mucha gratitud por tener una casa, por tener comida, amigos, familia e incluso un acceso a la computadora, que sabemos que ahora es muy indispensable el tener este acceso, porque ahora todo es, ¿verdad?, en línea, utilizando una computadora, el internet. Entonces debemos tener esa gratitud hacia lo que nosotros tenemos. Luego tenemos el amor, ¿verdad? El amor es un sentimiento muy bonito, ¿verdad? Es un afecto universal que se tiene hacia una persona, hacia un animal, a un objeto o alguna cosa que nosotros tenemos. Pero también existe el amor hacia referencia de un sentimiento de atracción emocional que se tiene hacia una persona con la que se desea tener una relación o convivencia. No es el mismo amor que nosotros sentimos hacia una cosa o hacia un animal que a nuestra mamá, a nuestro papá, a nuestros hijos, ¿verdad? O hacia a nuestros esposos, esposas, ¿verdad? Es un sentimiento diferente. Luego tenemos el optimismo, ¿verdad? El optimismo es la forma de ver y juzgar las cosas en su aspecto positivo o más favorable, que también nos permite valorar lo que nosotros tenemos y ver las cosas de una manera positiva, ¿verdad? Estar siempre positivos ante las situaciones que se vienen. Luego tenemos la satisfacción, ¿verdad? La satisfacción es un estado mental que se produce por la optimización de la
alimentación cerebral, ¿verdad? Nosotros estamos en la satisfacción de cuando hacemos algo bien, ¿verdad? O que cumplimos nuestras metas, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en casa. Todo esto es bien importante que nosotros tengamos en cuenta. Ahora vamos a hablar de los sentimientos negativos. Son los que generan un tipo de malestar y estos principalmente vienen y afectan nuestro bienestar. ¿Por qué? Porque el tener sentimientos negativos no nos hace el ver más allá de las cosas y disfrutar lo que nosotros tenemos. Entre estos surge el enfado, ¿verdad? El enfado es una alteración del ánimo que provoca indignación, furia, anhelo de venganza o revancha. El concepto se emplea como un sinónimo de enojo. Entonces aquí vemos que cuando estamos enojados, cuando estamos sintiendo la emoción de enojo y la vamos, ¿verdad?, alimentando y alimentando, podríamos dar un ejemplo. Cuando nosotros salimos de casa y vemos que tenemos un carro parqueado enfrente, que es el del vecino, cuando lo vemos nos molestamos, pero vamos y le decimos al vecino si puede mover su vehículo porque necesitamos salir. Al siguiente día vuelve a pasar lo mismo. Entonces nosotros vamos y vamos alimentando ese mismo enojo con el vecino hasta llega un momento, ¿verdad?, donde es enfado. Entonces mi reacción cuando ya lo voy alimentando por el enojo ya va a ser reaccionar, ¿verdad?, gritarle al vecino, ¿verdad?, antes de entablar una conversación con él. Luego tenemos la envidia, ¿verdad? La envidia es un sentimiento de tristeza o enojo que se experimenta que no tiene o desearía tener para una persona, ¿verdad? Todos en algún momento quizá han sentido envidia por alguna situación, ¿verdad? En el momento de, bueno, a él le dieron el ascenso que yo quería, mi mamá quizá no me compra las cosas que yo quiero, pero a mi hermano sí, o mi papá me dio esto, pero a mi hermano le dio lo otro, ¿verdad? Ese tipo de envidia que todos en algún momento hemos experimentado. Y quizá alguno dirá como, no lo he experimentado, pero realmente sí, ¿verdad? Porque son cosas naturales que nosotros tenemos. Luego tenemos la indignación. En la indignación, ¿verdad?, también puede catalogarse con una pasión de, ¿verdad?, que despierta, que no estamos de acuerdo con algo, que nos afecta mucho y nos indigna el que, por ejemplo, sigamos con el ejemplo del vecino, que el vecino no pueda mover su carro o no pueda dejarlo en un lugar donde no ocupe el espacio de alguien más. Esto nos da una indignación y no nos ayuda a nosotros. Luego tenemos el sentimiento de venganza, ¿verdad? Todo mundo cuando le ha pasado algo dice, yo me voy a vengar de eso, de lo que está pasando. Entonces, si estamos en el trabajo y tenía que entregar un papel, pero mi compañero no lo hizo y al siguiente día él tiene que entregar un papel, entonces digo, no se lo voy a entregar porque así me vengo de lo que él me hizo ayer, ¿verdad? Y no se trata de eso, ¿verdad? La venganza se produce cuando una persona recibe daño. Esta acción suele causar resentimiento y la mayoría de las veces hacer que una persona se sienta herida, enojada y con ganas de desquitarse, ¿verdad? Luego tenemos el odio, ¿verdad? Todos en algún momento hemos dicho, yo odio a esta persona porque me hizo esto, porque no me pude vengar. Entonces, el odio intenso se repulsa hacia alguien y esto le hace más daño a la persona que lo está sintiendo que a la persona que provocó el que yo tuviera odio. Por ejemplo, si yo siento odio hacia alguien, a un compañero, a él no le va a hacer daño porque él no está sintiendo lo que yo estoy sintiendo, sino que él va a estar bien. Entonces a mí únicamente me va a afectar. Es importante esta parte, ¿verdad? Que todos los sentimientos negativos no afectan a la persona, sino me afectan a mí, que son que yo los estoy sintiendo. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de emociones y sentimientos y vamos a ver una comparación de qué es sentimientos y emociones. Bueno, las emociones son estados físicos que surgen como una respuesta a un estímulo. Vamos a reaccionar hacia el estímulo que se nos ha dado. En los sentimientos son asociaciones mentales y reacciones a las emociones. Precede al sentimiento y en sentimiento posterior a la emoción. Recordemos que si no tenemos emociones no vamos a tener un sentimiento.
Y si no tenemos un sentimiento, no vamos a tener una emoción. Puede ser fácilmente observada por los demás. ¿Por qué? Cuando yo estoy feliz, yo vengo y estoy sonriente. O cuando yo estoy enojado, algo en una cara. Cuando yo estoy triste, ¿verdad? Se me nota en mi cara que yo tengo ganas de llorar, que no me siento bien. Luego, los sentimientos no son visibles por los demás, porque no pueden ver el odio que yo estoy sintiendo por esa persona o por las personas que yo estoy sintiendo el enojo, la furia, ¿verdad? O ese sentimiento de venganza que yo quiero tener hacia ella. Luego, suelen aparecer en forma brusca y son intensas. ¿Qué quiere decir esto? Que aparecen de repente. No se van como estimulando, sino que si yo estoy enojado, lo voy a experimentar de una vez. Se van presentando con una intensidad moderada. ¿Qué quiere decir? Que va empezando de poco a poco, ¿verdad? Y conforme se van dando las situaciones, se va a ir aumentando y yo ya voy a tener ese sentimiento, ya sea positivo o sea negativo. Luego, son estados afectivos pasajeros, porque yo no todo el tiempo voy a estar enojado, yo no todo el tiempo voy a estar angustiado, no todo el tiempo voy a tener miedo. Son momentáneas las emociones. Luego, son estados afectivos, ¿sí? Que son duraderos, ¿verdad? Son duraderos. Ahora, vamos a hablar de la gestión de emociones. ¿Y cómo vamos a gestionar nuestras emociones? Al inicio yo les comentaba que antes las emociones no tenían una importancia en nosotros porque se dice que somos seres racionales, ¿verdad? Pero es importante tener esta gestión de emociones. ¿Por qué? Porque si yo estoy acumulando mis emociones, va a llegar un momento en donde no voy a saber y no voy a poder controlarlas. No voy a poder controlar ese enojo que tengo, esa tristeza, esa preocupación, ese miedo, y ya me va a afectar en mi vida diaria. ¿Cómo podemos empezar? Entender las emociones. Si yo un día amanezco y me siento triste, puedo empezar y decir, bueno, hoy me siento triste y ¿por qué me siento triste? Hoy amanecí feliz y ¿por qué me siento feliz? Ir gestionando nuestras emociones nos va a ayudar a ir entendiéndolas y no tengamos miedo al decir cómo nos estamos sintiendo o qué emoción estamos experimentando, porque esto nos puede ayudar en vez de afectarnos. Luego, practica la escucha activa. Esto nos puede ayudar mucho en casa como también en donde trabajamos. Si en algún momento mi compañero me dice que se siente triste, ¿cómo le puedo apoyar yo? Y empiezo a preguntarle cómo puedo apoyarle o cómo le gustaría a él que lo pudiera ayudar. Si se siente con miedo, preguntarle cuál es el miedo que está sintiendo. Si se siente alegre, preguntarle también cuál es esa alegría que está compartiendo para poder tener también esa escucha activa. No solo escuchar y, sí me dijo que estaba alegre, ¿verdad? Una escucha activa es, bueno, está alegre, ¿por qué? Entender sus facciones, ¿verdad? Faciales, que es importante. También aceptar las críticas constructivas, ¿verdad? No creamos que porque alguien nos dice alguna crítica nos está juzgando o está diciendo que lo hicimos mal, sino que únicamente es para que nosotros podamos mejorar alguna actitud que estamos teniendo al momento de alguna situación que se nos está presentando. Trabajar en la autoaceptación. Esto es muy importante que nosotros tengamos la autoaceptación, ¿verdad? De cómo nos estamos sintiendo. Si yo me siento triste, pues bueno, lo voy a aceptar y lo voy a decir. Si yo en algún momento hoy amanecí con ganas de llorar, lo voy a hacer. Aceptarme realmente como soy. Luego, mantener una actitud positiva. Esto es importante. Nosotros como seres humanos debemos mantener una actitud positiva y si en algún momento alguna persona nos dice algo que no nos gusta, ¿verdad? Pues poder hablar con esa persona y explicarle, ¿verdad? Entonces ya podemos aceptar las críticas constructivas, la escucha activa, entender qué emociones está sintiendo esta persona y qué emociones también estoy sintiendo yo. Retirarte en el momento adecuado. Esto es muy importante que nosotros sepamos en qué momento nos vamos a retirar ante alguna situación, ¿verdad? Si estamos muy enojados, bueno, me voy a tranquilizar y voy a regresar en algún momento. A veces las emociones, cuando no
gestionamos bien o no aprendemos a tener una inteligencia emocional, nos lleva a decir palabras o a decir cosas que no queremos y dañar a algunas personas, incluso también a nosotros mismos. Bueno, vamos a hablar de autocontrol emocional y laboral. Como les decía, todo el mundo hemos experimentado emociones y sentimientos. Lo importante aquí es saber cómo autocontrolar estas emociones y estos sentimientos. Nosotros en casa experimentamos todo tipo de emociones y todo tipo de sentimientos, igual que en el trabajo. No es que digamos, bueno, hoy me voy al trabajo y no voy a llevar las emociones ni los sentimientos, ¿verdad? Porque no se puede, pero sí podemos aprender a controlar estas situaciones. Por ejemplo, bueno, si en casa tuve problemas anoche, no voy a llegar y voy a ir a pelear con el compañero. ¿Por qué? Porque eso al final va a dañar mi relación laboral y también está dañando más mi relación emocional. Pero si me siento enojada aún por alguna situación que pasó en casa, puedo llegar con mi compañero y decirle, hoy anoche tuve algún problema en casa, entonces me siento enojado, por favor necesito un espacio. O ayer tuve una noticia muy triste y hoy me siento triste, tengo ganas de llorar, puedo tener tu comprensión. Es importante que nos comuniquemos también con nuestros compañeros y en casa cómo nos estamos sintiendo para que pueda haber un apoyo. A veces nos encerramos mucho en que no podemos expresar esto porque qué va a decir la gente o qué va a pensar mi compañero, que soy una persona débil, que no sé controlar cómo me estoy sintiendo. Y no se trata de eso, sino que se trata de que yo pueda tener un autocontrol y que mis compañeros también sepan por qué estoy actuando de esta manera. Y estos existen tres tipos de autocontrol. Está el autocontrol cognitivo, que es importante detectar y controlar los pensamientos que se generan como reacción a las distintas situaciones a las que nos enfrentamos, ¿verdad? Entonces, su principal objetivo es aprender una base de conocimiento racional, para lo cual deberá comprender qué es lo que se hace que una idea conduce a sus perturbaciones, sea ilógica y falsa. Entonces, el mantener un autocontrol cognitivo quiere decir que no porque yo me siento enojado, voy a ir a enojar a mi compañero o voy a ir a enojar a mi familia, a mi mamá, a mis hijos, a mi esposo, a la esposa, sino que realmente yo sepa controlar. Entonces, bueno, hoy me siento enojado, no voy a ir a pelear con nadie, sino voy a tratar de exteriorizar mis emociones y mis sentimientos, me voy a tranquilizar y voy a frenar esos sentimientos, no porque a mí me salió algo mal o porque yo tenga ese sentimiento de enojo, yo voy a llegar y voy a también a contagiar a mis compañeros, a la oficina donde yo estoy, al lugar donde voy. Es importante mantener este control. Luego tenemos el autocontrol fisiológico. ¿A qué se refiere eso? Es otro componente de la regulación emocional, es el control corporal, la intensidad de los sentimientos está estrechamente relacionada con la activación fisiológica. ¿Qué quiere decir fisiológica? Que quiere hablar de nuestro cuerpo, ¿verdad? Es imposible controlar las emociones a través de ejercicios que involucran nuestra función fisiológica. Cuando nosotros nos sentimos enojados o nos sentimos tristes, vamos a llorar o vamos a querer en algún momento pegarle a alguien, ¿verdad? O sacar de alguna forma nuestro enojo. Pero para este autocontrol es importante que nosotros empecemos a practicar, ¿verdad? Las relajaciones, a controlar nuestra respiración para saber de qué manera hablar. Como les decía, a veces dañamos a las personas porque únicamente nos dejamos llevar por esta emoción que estamos sintiendo y no vemos más allá de lo que puede pasar y luego regresamos como no hubiera hecho esto, lo hubiera analizado mejor. Entonces es importante mantener este autocontrol, ¿verdad? El mantener una relajación muscular. Cuando yo llego del trabajo, bueno, voy a relajarme un poquito, unos 5 minutos, unos 10 minutos para estar bien y no contagiar ese enojo quizá en el trabajo o cuando llego de mi casa al trabajo. Es importante cómo podemos nosotros controlar esto. Luego tenemos el autocontrol conductual. Están orientadas a modificar la práctica de una costumbre que se desea reducir o eliminar. Estas son conductas, ¿verdad? Como nos dice aquí, el autocontrol conductual. Según Skinner, la persona modificará su conducta según las consecuencias que reciba a cambio de su comportamiento.
si el resultado de sus acciones es una respuesta negativa por parte de su entorno. Entonces, si yo, por ejemplo, llego al trabajo tarde todos los días, ¿verdad? Esto es una conducta que yo tengo. ¿Y qué pasa? Siempre me van a regañar porque estoy llegando tarde. Eso ya genera en mí un enojo, una decepción, ¿verdad? Una preocupación que en algún momento me van a dejar me van a quitar el trabajo o no me van a dar el ascenso que yo quiero. Entonces, es modificar esa conducta. Siempre es importante mantener estos 3 autocontroles en el trabajo como en casa, ¿verdad? Y sentir nuestras emociones. No tengamos miedo de decir, no, mejor no digo esto porque se van a burlar de mí, porque van a pensar de que yo no puedo gestionar bien esto. Y algunas veces necesitamos el acompañamiento de alguien, ¿verdad? De algún amigo, de algún compañero, de que no nos estamos sintiendo bien. O también compartir, ¿verdad? La alegría, el amor, la admiración que tenemos. No tengamos miedo de decirle al compañero, qué bonito, ¿verdad? Cómo hiciste este trabajo, te felicito, te admiro, ¿verdad? Me siento orgulloso, qué optimista, gratitud, ¿verdad? Por tenerlo cerca, para mantener una relación de trabajo estable, ¿verdad? Donde no existan conflictos, porque todos nos gusta estar en un ambiente laboral donde podamos confiar en las personas que tenemos a nuestro alrededor. ¿Y cómo lo podemos empezar a tener, verdad? Esto, expresando cómo nos sentimos, diciendo, ¿verdad? Siempre, bueno, me siento orgulloso, qué gratificante el poder contar contigo, admirar también a los demás, porque así como nosotros admiramos a alguien más, a nosotros también la gente nos admira. Muy bien, ahora vamos a tener una actividad y vamos a hacer un Kahoot. Entonces, ahí en su pantalla les está apareciendo un código QR y también un link al donde ustedes pueden acceder, ¿verdad? Y también se los van a enviar por chat para ver qué tanto aprendimos hoy de las emociones, de la gestión emocional y laboral. Igual si tienen alguna duda también la pueden colocar en el chat, entonces pueden copiar el QR para poder participar en este juego. También en el chat van a encontrar el formulario de participación. Es importante que ustedes puedan llenarlo, ¿verdad? Para que nosotros sepamos que ustedes estuvieron en esta charla. Entonces, vamos a iniciar el juego ahora. Bueno, ahí tienen el link. Ya vemos que hay varias personas participando. Muy bien. Vamos a dar unos minutos y vamos a empezar el juego. Muy bien. Igual en el chat también tienen el link para poder acceder a este juego.
Meten ese código y ya van a estar dentro del juego. Muy bien, ya tenemos varios participantes. Van a tener 20 segundos para contestar la pregunta. Entonces, vamos a poner mucha atención a la pregunta y es la siguiente. Emociones y sentimientos. ¿Cuáles son las emociones que desarrollamos cuando nacemos? Emociones secundarias, emociones básicas, emociones aprendidas. Muy bien, ya hay varias respuestas. Muy bien, son nuestras emociones básicas. Muy bien, Isa Velázquez. Tenemos a Claudia, a José, a Luis y a Bishop. Vamos con la siguiente pregunta. Emoción en la que aparece tensión, irritabilidad y humor inestable. Miedo, preocupación, angustia y tristeza. Muy bien. Bien, angustia. Muchos se equivocaron, pensaron que era miedo. Siguiente. Muy bien. Están los lugares. Bueno, esto es de falso y verdadero. La gratitud es detenerse a valorar las cosas que tenemos por sentadas, verdadero o falso. Muy bien, es verdadero. Vamos con la siguiente. Muy bien. Son estados físicos que surgen como una respuesta a un estímulo. Sentimientos, emociones primarias, emociones, sentimientos positivos. Muy bien, son las emociones. Muy bien, ahí va. Vamos con la siguiente. Estado de sentirse y sentirse que se derivan de las emociones. Esto está muy fácil. Sentimiento, emoción, sentimientos positivos, alegría. Muy bien, sentimientos. Vamos a ver. Muy bien. Verdadero y falso. ¿La venganza es un sentimiento de tristeza o enojo? Muy bien, es falso. Muy bien. Vamos con la siguiente.
Son estados afectivos de carácter duradero, emociones secundarias, sentimientos negativos, sentimientos, emociones innatas. Bien. Los sentimientos. Vamos con el autocontrol cognitivo detecta y controla los pensamientos, falso o verdadero. Eso está muy fácil. Muy bien. Bien, es verdadero. Vamos con la siguiente, ya solo 2 preguntas más. Y controla la intensidad corporal de los sentimientos. Autocontrol cognitivo, autocontrol fisiológico, gestión de emociones, emociones y sentimientos. Muy bien, el autocontrol fisiológico. Vamos con la siguiente. La última, verdadero o falso. El autocontrol conductual modifica la conducta que recibe a cambio de su comportamiento. Muy bien, verdadero. Bueno, vamos a ver quiénes son los primeros 3 lugares. Emociones y sentimientos. En tercer lugar tenemos a Ale. En segundo tenemos a Bishop. Y en primero tenemos a Claudia. Muy bien, Claudia. Puso mucha atención a la conferencia. Muy bien. Y vamos a regresar a nuestra presentación.